Vamos, Dale. empecemos, buen podcast. Empezamos mal. Ronnie, muchas gracias por venir acá a Conexión Creativa. Esta es la segunda vez que ha venido Ronnie. Y el primer podcast fue ya hace más de un año, ¿no? Yo creo que más de 2. Más de 2 años, Más de sí, 2 casi años. 2 años. Sí, a los inicios. Sí, estábamos en otra oficina. Estábamos en otra oficina. Sí. Sí. Fue buen empujón Un buen para empujón. mi proyecto, así que muy agradecido. Ronnie es una de las pocas personas, y a mí me gusta este tipo de invitados que realmente tienen cosas que decir y que realmente también nos juntamos antes, tomamos un café, de hecho estábamos hablando de hartos temas antes, y también un poco me gusta eso, ¿cachai? Hay invitados que hay que sacarle las cosas, pero hay muchos invitados que tienen mucho que decir. Después te hablo mucho. No, No, tranqui. ¿Cómo te ha ido, weón? ¿Cómo te ha ido estos 2 años? Ha cambiado muchas cosas. Nosotros nos juntamos hace 1 año por otra cosa, otro proyecto, que no lo retomamos, entonces quiero saber de ti. Han sido, yo creo que 2 años de muchos cambios, mucha cambio. intensidad. Mi vida tiende a ser un poco intensa. Ya. Algo que quizás me quejaba mucho en un principio, pero me he dado cuenta que es parte de mí y es lo que me hace estar despierto y estar acá contigo también. O sea, en el fondo soy una persona que necesito de estos pinchazos de adrenalina. No me conformo con poco. A veces puedo pecar un poquito de no conformarme con mucho también. Claro. Que un poco decía como hasta qué punto estáis conforme. Pero creo que eso es algo que voy regulando en mi vida. Pero hoy en día me doy cuenta que necesito mucha actividad, muchos desafíos, conocer gente, conocer proyectos. Porque por más cliché que suena, yo necesito, o sea, mi objetivo de vida es ser feliz. Y me he dado cuenta que la felicidad viene de estos pics de adrenalina mío. Y no solo en la pega, en el deporte, en las relaciones, en las juntas con mi amigo, con mi familia. Trato de vivir cada momento al máximo y entonces como que estoy en esa, como en esa y por lo mismo me he metido en más proyectos laborales. Eso me gustaría saber, como, ok, tú empezaste un gran proyecto solo con el poder de las redes sociales, Sí. que se llama Market 19, y tienes un equipo, está funcionando básicamente. Ya tenía un equipo que no es que no necesiten de ti, pero funciona. Claro. No sé si solo es la palabra, pero Sí. es como ya esa maquinita que tú decís, como la podéis soltar y podéis ver los frutos. Sí, o sea, yo creo que hay un tema que creo que lo discutimos el otro día que nos encontramos, que era que yo siempre que me iba de vacaciones, no me iba de vacaciones realmente. O sea, entre que estaba con la cabeza, o sea, con el proyecto en la cabeza, pero al mismo tiempo también trabajando. Y hace como un año, un poquito más, me fui de vacaciones 3 semanas, que yo creo que nunca me he ido tanto tiempo. Y dije, ¿sabes qué? Esta vez voy a cerrar las cortinas, pase lo que pase, a la vuelta veremos. Que fue mi primera vez que me tomé este desafío. Y volví, y efectivamente, en el caso de Market vendimos creo que un 30% menos, pero dije, qué increíble haberme podido ir de vacaciones y vender un 70%, sin tener que yo haber estado presente. Y quizás hubiésemos vendido el mismo 70% conmigo presente. No digo que yo necesito estar adentro, pero me di un poco la libertad de decir, ok, voy a confiar en el proceso, voy a confiar en todo lo que he creado, lo que he armado, el equipo que he armado. Y la verdad que fue la primera vez que me atreví un poquito a soltar este cuento de que no todo depende de mí, de confiar en las personas, de entender que hay personas que tienen visiones distintas, que pueden ser mejores o peores que las tuyas, pero que si es que estáis toda la vida como agarrando todo, afirmándote a todo y no dejando nada, vaya a perder tu vida en eso sin poder buscar otra oportunidad. Y por lo mismo fue que me atreví un poquito a dejar Market como no todo el día agarrándolo, sino que como dejarlo con gente que yo sí creo que es capaz de hacerlo súper bien y quizás mejor que yo en algunas cosas, y al mismo en otros proyectos. Y se dio la oportunidad de que 2 amigos me invitaron a participar en un proyecto de finanzas, de inversiones, específicamente algo nada que ver a mi mundo, pero fue entretenido porque es una persona muy ligada al mundo tech, el otro muy ligado al mundo de la finanza, y necesitaban a alguien que de alguna manera viniera como a todo este empuje marketero y de la venta, que es lo que me apasiona. Y se da una combinación bien entretenida, porque aparte, primera vez que trabajo en un proyecto en donde yo no soy el real responsable, digámoslo así como la parte más, o sea, el real responsable cuando queda un cagazo grande. Obviamente estoy súper camiseteado, pero
también ha sido interesante ver esta diferencia de que que lo hablamos en el podcast pasado, eso de que uno, de emprender, estar cagado de miedo todo el día. Acá he logrado como soltar un poquito esa ansiedad, poder también tranquilizar al bicho y al David en este caso, de contándole un poco mi experiencia, pero trabajar un poquito más libremente y dejar que las cosas pasen sin tanto miedo. Y ha sido un muy buen ejercicio. Y al mismo tiempo también es un gran desafío. Es un gran desafío, es un gran cambio. Y te saliste de tu zona de confort. Disculpa que te interrumpa, Ronnie, pero estabas como en una rutina quizá en tu vida que te iba bien, estabas ahí con Mark, que tenías un equipo. O sea, a veces la gente no se da cuenta lo complejo que es manejar personas, contratar talento. De hecho, eso hablaba en el primer podcast y quizá hay que hablarlo ahora en más profundidad. Pero un poco estabas como en una rutina muy buena, por así decirlo. Sí. ¿Qué te hizo buscar algo más y aceptar un nuevo desafío? Claro. ¿Y qué cosas has ido aprendiendo debido a eso? Yo lo veo desde dos lados. El primero es, el lado negativo es que de repente uno está tan consciente, tan como mentalizado en perseguir tus sueños y meterle para adelante, que podéis no darte cuenta de que estáis viviendo el sueño que teníais hace 2 años en este momento. No sé si se entiende. Sí. Y no te estáis dando cuenta porque estáis viviendo el sueño que hace 2 años lo pensabais, pero ahora que estáis en el presente estáis pensando en el sueño 2 años más. Entonces, sí, cambiaría cualquier cosa hace 3, 4 años como por el momento ahora. Exactamente. Claro. Y ahí fue como, bueno, esa es la parte negativa, pero también un poco lo que hablaba al principio, conociendo a mí, yo soy alguien que necesita de estos estímulos. Entonces, claro, hago un equilibrio un poco de empezar a disfrutar más el presente y de empezar a disfrutar este sueño que anhelaba hace 2 años, pero también esta hambre que yo tengo por desarrollarme como persona, por crear cosas, por sentir que cuando me levanto y algo cambió gracias a mí, es una satisfacción muy, muy power. Entonces, yo creo que va un poquito de lado, o sea, por ese lado, como que en el fondo siento que la vida es muy corta y muy larga. Digo muy corta, que en el fondo uno nunca sabe lo que va a pasar y como que necesito estos estímulos. Sí. Y muy larga, que uno podría decir, bueno, relájate, la vida es larga, pero también me gustaría como armar una forma de vida que a lo largo de mi vida me sienta orgulloso, sienta que en el fondo hice cosas, hice cambio, generé cambio en personas, desde una conversación hasta un negocio, hasta un proyectazo. Creo que eso es lo que me mantiene un poquito a flote en mi vida, como esa sensación de sentir que estoy haciendo un cambio. Yo creo que eso es un poquito lo que me hace buscar más y más. O sea, y eso viste en Zesty, ¿o no? Que es el nuevo proyecto que está ahí involucrado. Sí. Y como tú decís, no estáis full camiseta. Obviamente estáis camiseteados en el sentido de que, bueno, eres parte del equipo. Claro. Pero los fundadores son otros, ¿cachai? Claro. Todavía he fundado algo que es tuyo y es como 100% tuyo. Claro. ¿Te dio miedo eso como, chucha, voy a dejar mi proyecto, como que en volar mi proyecto muere? Y también como que pensaste, chucha, ¿cómo voy a ser parte de estos otros 2 socios? ¿Cachai? ¿Voy a encajar o no? Obvio. O sea, buena pregunta. Incluso cuando partimos como pololeando con estos 2 socios, como decir, quiero ser socio, ¿no? Fue como, primero partamos, probemos, ¿no? Creo que es súper importante en cualquier negocio como no tirarse a la piscina con cualquier decisión que después va a ser difícil de echarse para atrás. Pero creo que hemos tenido un muy buen feeling entre todos porque tenemos visiones muy distintas y somos muy distintos. Entonces, constantemente aprendemos de todos. Y yo creo que a mí no me había pasado que yo siempre he tendido a trabajar solo. Pero también para mí, más allá de las lucas, más allá del proyecto en sí, yo necesitaba esto de trabajar en equipo. Necesitaba un poquito de entender que hay gente que sabe mucho más que yo, aprender del resto, saber trabajar más en equipo, saber delegar, aprender de alguna manera que creando un sistema puedes después empezar a salirte y que la cuestión funcione sola. Y no tener que tú estar en todas. Yo era literalmente los que estaba en todas. Y me sobreexigía y terminaba realmente reventado. Incluso cuando yo era chico yo me quería dedicar al deporte y te diría que tuve que dejar esto porque me corté los 2 ligamentos cruzados, menisco en la espalda, y el tema era que en el fondo yo quería estar en todos los deportes, en todos los entrenamientos, quería estar en todas las jugadas y me pasó la cuenta. Yo creo que fue un buen
como un buen pipe en mí a decir, no eres un superhéroe, busca lo que realmente eres bueno y quédate en eso y potencialo, pero baja 2 cambios. Esa energía a veces puede ser muy buena, como esa energía de... hay un podcast que hacemos, Somos Rentables, ahí Matías, y a veces le dice una frase a este socio, a Jaime Villauta, no sé si lo caché. Sí. Y le dice, Jaime, nosotros nos complementamos. Claro. Tú siempre vas a 220, tú siempre vas a 180. Claro. Pero decía, si siempre vas a 180, 220, te vayas a terminar matando. Obvio. Entonces hay un poco a veces que tener ese socio o esas perspectivas de que te da la vida de cómo disminuir. Hay momentos que sí hay que acelerar. Claro. Hay momentos donde las estrellas se alinean, tú estás con salud, tu familia está con salud, no han pasado ninguna cosa mala en tu vida y tenés que darle a fondo, pero también hay otros momentos que tenés que desacelerar y, como tú decís, también no olvidarte de ti, weón. Sí, bueno, igual justo que habláis de salud, el otro día estaba con mi hermano que estaba súper complicado porque tenía que cambiar de departamento y lo vi como bien afligido porque él tiene 2 guaguas y le dije como, mira, uno tiene 100 problemas hasta que tiene un problema de salud. Y esos 100 problemas se convierten en uno. Entonces, yo creo que es súper valioso lo que tú estás diciendo por un lado. Pero te digo, o sea, para mí también el haber empezado a trabajar con gente, lo hice un poco a propósito porque tenía que empezar a aprender a soltar, a confiar en el de al lado, a vivir un poco más esa vida de equilibrio y de no andar a 220 siempre. Yo sé que soy una persona que voy a tender a acelerar mucho, pero cuando tenéis gente en el equipo en la que empezáis a confiar y en que empezáis a darte cuenta que saben mucho más que tú en algunas cosas y que son un buen complemento, te das cuenta que podéis bajar 2 cambios y la cuestión va a seguir andando igual. Y sabéis que, y si no funciona igual, no importa, porque también he aprendido a creer en los proyectos a largo plazo. Yo antes, si no me iba bien un día, al día siguiente, o sea, ni siquiera, en la noche ya estaba angustiado de por qué no me fue un día. Y ahora creo que he aprendido a mirar como por pedazos, o sea, por trimestres, por semestres, por promedios, y creo que eso es un muy buen ejercicio para mí por mi forma de ser. Me ha ayudado mucho. Cuando hacías ese análisis, ¿en qué te sueles fijar para hacer ese análisis? Yo lo veo de varias maneras. Lo veo primero en la manera personal, como cómo estoy yo, y en la manera del negocio como tal. Ok, o sea, como personalmente, como ya, Ronnie, ¿cómo estáis? En el presente, pero también en... Sí, o sea, lo que negocio. Yo hago mucho en los negocios en que participo, mucha planilla, mucho color, mucho grupo de WhatsApp. Entonces todos los días mandamos un informe de cómo nos fue, cómo vamos con respecto al mes anterior, a 3 meses anterior. Les pongo colores para en el fondo decir ya, si estamos en el verde, estamos en el promedio. Si estamos azul, estamos sobre un 15, es decir, por tanto. Entonces hago que todo el equipo, como que yo necesito este feedback constante. Entonces, porque si veis después de 15 días como hay, como que te voy a dar una sorpresa. Entonces, por un lado hago mucho de esos ejercicios, de como de ir midiéndonos para... Tanto cuando te va mal como decir, ok, tengo que ponerme las pilas, y si te va bien, necesito ese empujón. Como me fue bien, al día siguiente te levantas y con todo. Pero yo creo que hoy en día también que estoy más grande y que en el fondo me doy cuenta de que hay cosas mucho más importantes en la vida. El cómo duermo, el cómo estoy con mis pares, el cómo estoy relacionándome con mi familia, el cómo estoy con el deporte, que para mí es algo que en el fondo es como literal mi medicina es... Entonces... ¿Qué haces de deporte? La verdad que he pasado por varias como fases, disciplinas, fases. Tuve un emprendimiento deportivo que fue una historia muy interesante con un socio que en el fondo le tengo, que quizás no terminó de la mejor manera, pero le tengo mucho cariño por varias cosas. Pero... disculpa, ¿ese emprendimiento ya lo habíamos hablado o esto fue estos 2 años que...? No, esto fue cuando yo estaba estudiando en la universidad. Cuando estabas estudiando. Sí. ¿Por qué no funcionó? No, o sea, fue un exitazo en su momento. Digo que el cierre entre los dos, que de alguna manera era mucho mayor que yo estaba viviendo una vida de que quería comerme el mundo, él de alguna manera ya estaba frenando otra etapa y terminamos de alguna manera él comprando mi parte simplemente porque no íbamos a andar bien juntos, pero aprendí infinito, aprendí de él, aprendí de emprender, aprendí de lo que es ser jefe, que yo era un enano y tenía que ser jefe de gente mayor que yo llegaba así todo pollo y al final decía, me acuerdo que hablaba con mi abuelo y le decía, ya, pero ¿cómo lo hacís para ser jefe de alguien que es mayor que yo, que tú? Un desafío bien interesante. Y me ayudó mucho para después ser un mejor jefe, un mejor líder en mis futuros proyectos. Pero se me perdió
lo que me había preguntado antes. Sí, del tema del deporte. del tema del deporte, sí. No, para mí el deporte, o sea, me doy cuenta que, bueno, como vivo un poco la vida así, de esa manera, Claro. cuando voy a una clase deportiva o lo que sea, también la hago al 1500%. Y me gusta mucho porque te diría que es el único momento en el día que logro desconectarme desde el celular, de la pega, de todo. Y ¿Cómo lo hacís? Hay mucha gente que ahora, y yo me incluyo, me cuesta a veces hacer deporte sí, y tener ese hábito, por así claro, decirlo. sí, ¿Cómo lo hacís como para poder cultivar ese hábito? claro. Como ¿cuál es la mentalidad que tú dirías que tiene que tener alguien que quiere empezar un nuevo hábito? Claro. Como uno tan saludable como el deporte u Claro. otros. Mira, hay una frase que creo que igual es dura, pero es como la diferencia entre los ganadores y los perdedores. Ya. Como yo creo que los ganadores y los perdedores tienen las mismas metas, pero la diferencia es que los perdedores solo las dicen y los ganadores las hacen. Entonces, yo creo que como que al final no hay mucha ciencia, hay que levantarse y hacerlo. No digo que lo hago siempre, pero al final cuando estoy en esa que me da lata o que lo que sea, bueno, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, y Sí. si no lo así, entre comillas, ser un perdedor o no vaya a cumplir tu objetivo. O sea, no hay que darle mucha vuelta. Es duro igual. Es duro, pero... Y te lo dice alguien que no es que el sensei del cuento, pero me di cuenta que no tiene más ciencia, no hay que darle más vuelta, no hay que... No, el que quiere se levanta y el que no. Y siempre hay que tener una excusa para no hacerlo, siempre. Sí. O sea, que dormiste mal, que la guagua, que el perro, que no está en tu mejor momento. Pero el que quiere lo hace, y ahí están los ganadores, ¿cachai? Sí, O sea, es verdad. de ahí obviamente viene todo el tema de la suerte, dónde naciste, todo, que siempre son temas que son relevantes, pero al final uno tiene que medirse en base a uno y no al resto en tu felicidad interna, en la logré, ¿cachai? Es muy cierto. Hay una frase que ayer con mi editor Vicente dijimos, bueno, empecemos a anotar frases que hemos escuchado y las estamos anotando ahí en la sesión de edición como para inspirarnos. Dale. Y hay una frase que justo ayer, weón, es muy similar a lo que me estáis diciendo y quiero que me dis tu perspectiva. Mira, A ver. habla acerca de la procrastinación. Ya. Estamos todos familiarizados con la procrastinación, no, dejarlo para después. Claro. Y esta frase de este autor postula que la procrastinación es muy arrogante ser procrastinador, porque asume que va a haber un mañana. Estás asumiendo que va a haber un mañana. Cacha. Estás asumiendo que va a haber un momento después. Asumes que vas a tener la disciplina para poder hacerlo después, siendo que hoy no tienes esa disciplina. Claro. Entonces, un poco te hace meditarte acerca de lo que tú decís como, bueno, hazlo. Claro. O sea, y que es súper importante. Sí, pues. Yo te diría que yo tengo épocas de que en el fondo soy así una máquina, y otras épocas que digo, voy a empezar a domar hormigas. O sea, como que ese es el nivel de que encuentro una excusa para que estoy en mi departamento, que es un problema que me ha pasado, que trabajar en mi departamento es súper rico, que tenéis como la libertad de trabajar desde en pijama a la hora que queráis, qué sé yo. Pero por otro lado, siempre hay que encontrar la forma de sacar la vuelta. Sí. Pero el otro día justo alguien me dijo, porque yo le dije como que necesito cambiar, me dijo, hazlo, no es tan grave. Y yo creo que y hay algo muy cierto, que uno tiende a no hacer las cosas que le cuestan. Y yo creo que ahí está el desafío de la vida, como realmente empezar a hacer las cosas que te cuestan por dos razones. Uno, literalmente por hacerlas, porque en el fondo ya hacerla está ahí en una posición más ventajosa que no hacerla. Y cuando la haces y te das cuenta que no era tan difícil, es una motivación para las próximas veces que tenga que hacer cosas difíciles, hacerlas más rápido, más eficiente, más efectiva. Sí, como que te genera una... mentalmente tú dices, eres el tipo de persona que hace esto. Claro. Eres el tipo de persona que ya lo hiciste y te empezáis a familiarizar con ello cada vez más. Pero le perdí el miedo a un poco lo que tú hablabas, y como esa de ser arrogante. Sí, que la procrastinación es una arrogancia absoluta, porque asumís que no va a haber un mañana, va a haber un mañana. Entonces, como, sácate eso, hazlo, no es tan difícil, lo vayas a hacer, lo vayas a lograr, y la próxima vez, lo mismo, hazlo. O sea, no le dis más vueltas. La vida a veces te pega con perspectiva. A mí me pasó hace poco, falleció mi gato de 16 años que ha compartido conmigo 16 años, ¿cachai? Entonces, a mí la reflexión que me dio el último año de no haber visto Copito fue de no haberle visto tanto, ¿cachai? Y yo mentalmente a veces decía, no, lo voy a ver la siguiente semana. Obvio. Literalmente le estaba gritando al universo como, como que
una que yo voy a estar bien la siguiente semana, una que él va a estar bien la siguiente semana, una que... Sí. Entonces, al final es como, weón, el momento presente es todo lo que tenemos. Sí, sí. El pasado ya pasó, Claro. y el futuro es un incierto, ¿cachai? Sí, Entonces, esa frase de Kung Fu Panda, pero al final Kung Fu Panda se basa en toda esta filosofía más budista, Claro. pero es un poco eso, como empezar a habitar el presente y empezar a ganar en el presente. Total. Porque no sabís si mañana te vayas a enfermar y en el futuro, a pesar de que quizá tenías las intenciones, bueno, te enfermaste o te pasó algo, o que ojalá que no. Claro. Pero el presente es el único lugar donde podéis jugar y como que podéis empezar a ganar, como tú decís. Yo creo que eso que tú decís, saber, o sea, creer que vas a poder hacerlo después, Sí. es la excusa más barata para no Sí. hacer las cosas. No. Y es súper dañino al final. Sí, porque yo creo que no solo aparte de la vega, es con las personas, es con tus seres queridos, es con tu pareja, que en el fondo uno tiende a decir, después lo hago, después le regaloneo, después... Y como tú decís, el presente. Ahora hay que hacer el equilibrio de que no te pase la cuenta, pero hay que hacerlo. Sí. Ahora, en estos 2 años de cambio, Ronnie, sigamos explorando un poco más, porque siento que tú también eres una persona muy emocional, Claro. ¿cachai? No sé si te ha pasado con respecto a el emprendedor. Es como que el capitán, ¿cachai? Por así decirlo, pero inclusive las relaciones te pueden afectar. Claro. Todo te puede afectar, Sí. como tu proyecto, por así decirlo. Claro. Como, ¿cómo te has sentido con eso? Perseguir toda tu vida. Ahora, digamos la verdad, siempre uno tiene algunas cositas que tiene que asumir, pero el grueso de tu vida tiene que ser de verdad. Y yo, por mi forma de ser, me di cuenta que no puedo vivir una vida en que no vibro así alto. Y eso es con todo lo que me rodea. O sea, con absolutamente todo lo que me rodea. O sea, desde las cosas que tengo en mi departamento hasta mi relación con mi familia. Entonces, me atrae el problema, sí, pero me di cuenta que estoy dispuesto a enfrentarlos porque estoy buscando una vida real. Claro. y que me enamore de esa vida que busco. Yo creo que lograr eso es un poco uno de los objetivos de mi vida. Esas conversaciones difíciles, porque claro, tú mencionás mucho la palabra verdad. Sí. Y la verdad duele, weón. Sí. La verdad a veces duele. O sea, la verdad... Dice alguien que no es que escondí mi verdad, pero como que en el fondo... No estaba viviendo auténticamente. Yo creo que en ciertas cosas no. Ah. Y quizá un poco porque, como lo que te decía, porque estaba arriba de la pelota todo y nunca tuve el tiempo de mirarme al espejo y decir, ¿cuál es tu verdad? No quiere decir que era una persona falsa y no, pero habían cosas que tenía que ajustar. Yo creo que todos de alguna manera somos auténticos, pero también tenemos nuestras cositas que... Pero yo creo que nunca tuve el tiempo de reflexionar quién soy yo así realmente. Sí. Entonces, así un... Es que a veces la vida va muy rápido y no tenemos este espacio para Exactamente. sentarnos, celebrar, Mi vida iba meditar. muy rápido. Ah. A eso me refiero con arriba de la pelota. O sea, yo no tenía tiempo para nada como personal. ¿Eso te afectó en términos también tu negocio, tus relaciones? O sea, yo creo que en el momento nunca me di cuenta porque estaba a full en todo. Pero obviamente te afecta porque cuando quizá eres más grande y empezáis a ver la vida de otra manera, empezáis a preocuparte de otras cosas. O sea, yo hace 8 años tenía visiones muy distintas de lo que tengo hoy en día. Yo hoy en día quiero estabilidad, felicidad, familia. Y en el fondo ser una persona que me acuesto feliz, me levanto con energía y vivo un día promedio para arriba bien. Y tener estos pics de adrenalina. Pero obviamente lo que te decía, o sea, yo creo que este último periodo ha sido un periodo súper... Donde te he conocido más. Súper doloroso, pero me he conocido a fondo y yo creo que estoy muy confiado de que se viene como una versión muy, muy entretenida, muy, muy enérgica y más cómodo con esta sensación de guata, que yo creo que eso es un poco... Y yo me pasa que yo ya identifico a las personas, creo, que en el fondo no están viviendo esa verdad. Y cuando yo no digo que lo he logrado, pero estoy en el proceso, como que me siento muy orgulloso y creo que he tenido muchas conversaciones con mucha gente que cuando un poco entro a picar, como que quedan como así, como, oh, qué duro, pero igual me terminan agradeciendo. Ya. Porque O sea, como que te sentís la responsabilidad de hablar con tus amigos, amistades, como la gente que te relacionáis.
y buscar y hacer que ellos se pregunten esas preguntas difíciles. Empiecen a era más de dar consejos y me di cuenta, ¿sabes? Que al final tú ves dar consejos todo lo que queráis, pero y a mí me pasaba, yo me di algo cuenta tarde, pero me di cuenta que creo que es importante y todavía queda mucho, que es que si es que quieres tener la decisión incorrecta, pregúntale a muchas personas. Y te lo dice alguien que cometió ese error, pero creo que hoy en día no hay nadie que te va a poder dar la decisión correcta porque es tan fuerte como es uno que sí te pueden guiar todo lo que queráis, pero la decisión la toma uno. Y es esa verdad que hablamos, esa verdad que duele, es la que uno finalmente tiene que hacer. Porque yo me di cuenta que no hay otra forma. La otra vez hablaba escuchaba un podcast del Diario del CEO que no sé si lo conocí, ¿caché ese podcast? Muy conocido. The Diary of a CEO. Y un poco hablaba, era un terapeuta que es muy conocido, Miley Cyrus, Justin Bieber es como el terapeuta de los famosos. Pero un poco él, después de atender a tanto famoso y a tanto como persona exitosa, se daba cuenta de ciertos denominadores en común. Y él, gran parte del podcast pasa hablando acerca de que se tira frases bien controversiales y una de esas es como tienes que aprender a cómo hablar las cosas. Porque él decía a veces... ¿Con uno o con...? No, como inclusive cuando habláis con tus amigos ciertos temas, si es que no tienes el lenguaje correcto o la energía correcta, hablar ese tema hasta te puede perjudicar. Y él decía, quiero ser súper cuidadoso con esto porque no quiero decir que no hablen de sus problemas, pero a veces la forma en la que tú hablas de tus problemas es un problema. Y entonces va con lo que tú decís también como, consejos, y habláis con un amigo, habláis con tu... Pero si no tienes primero las palabras correctas, si no estás utilizando el lenguaje correcto, eso te afecta mucho. Porque no podéis llegar como... Te vaya a quedar en un estado en el que realmente estáis usando palabras que... O ves la vida de un contexto que no deberíais. ¿Cachai? Sí. Yo creo que hay también una realidad que es un poco dura, pero yo creo que a la gente le cuesta escuchar los éxitos de uno o le cuesta escucharlo cuando uno es más exitoso que el otro. Y creo que hay gente que hasta incluso le hace bien escuchar las falencias del otro porque te hacen sentir que no estás tan mal o que estás un poquito por sobre la otra persona. Totalmente, sí. Y te lo digo porque yo era una persona que hablaba mucho de mí, de mis relaciones, de mi vida, todo, porque la verdad que me encanta conversar y me encanta imponer ideas. No lo decía ni para hacerme verme mejor o para dar pena, simplemente porque me interesa. Pero creo que con el tiempo he aprendido un poquito a, como dices tú, como seleccionar algunas palabras, saber qué temas hablar y simplemente debatir de alguna forma que tú puedas tomar tus propias decisiones. Porque lo que te decía antes, la personalidad de uno es tan fuerte y es tan difícil que alguien cambie obviamente desde cierta edad hacia adelante que yo creo que hay que, como antes de empezar a buscar opiniones fuera, primero conócete y se te hace mucho más fácil tomar tus decisiones. Y te lo digo porque en el fondo yo me fui por el otro camino antes. Pero hoy en día estoy en este proceso de conocerme mucho más, que me ha costado mucho menos tomar decisiones y son decisiones que son mucho más a largo plazo. Las otras decisiones son gente que... Imagínate que alguien toma una decisión por ti, que no es tú, que no tiene tus problemas, tus miedos, tus realidades. Obviamente es la decisión del momento, es como decirte con quién te querés casar, qué peca querés tomar. Es que yo creo que ese es el problema. Nunca un amigo o una amiga o tu mamá o tu papá o tu tío o inclusive tu pareja te va a poder aconsejar al 1000% porque se habla mucho de la empatía, ¿cachai? Como ya voy a ser empático. Exacto. Pero nadie puede ser 1000% empático. Nadie se puede poner en tus zapatos. Porque no te conoce y no es intención de hacerlo como, weón, espérate, me voy a poner tus zapatos, Ronnie, y te voy a decir qué tenés que hacer con Cesti ahora. No, que y al mismo tiempo es como que yo no había vivido eso. Daba consejos y te enojáis si es que la otra persona no toma tus consejos. Porque entonces, pero uno tiene que aprender a dar consejos, o sea, ni siquiera a opinar, a hablar del tema y que la persona tome sus propias decisiones en base a la conversación. Igual te ha pasado, muchas personas a veces piden consejo, y me ha pasado porque lo digo,
y sé la respuesta. Obvio. Yo sé lo que... Y Sí. como que vengo a buscar una Pero viene a buscar la confirmación. aprobación, sí, O totalmente. vengo a buscar una opinión contraria que sí. me valida aún más mi idea de Exactamente. confrontación. Pero sabes que yo no lo encuentro algo malo. En más lo encuentro muy bueno. Y creo que la terapia psicológica va muy de la mano con eso. Yo cuando chico pensaba que cuando uno iba al psicólogo era que te iban a dar la respuesta. Y me he dado cuenta que no. Sí. Tú vas a hablar de tus problemas, de tus temas. De alguna manera la persona tiene la habilidad de empelotarte y decirte ya, habla todo. Y a medida que tú lo vayas hablando, él te va haciendo ciertas preguntas. Ni siquiera te hace confirmaciones. Te va preguntando cosas que tú, cuando las estás respondiendo, decís, ¿cachai lo que estoy diciendo? ¿Cachai lo que estoy pensando, lo que estoy haciendo? Sí. Es ahí donde tú tomáis esa conciencia de decir, es momento de hacer un cambio. Pero él no te dijo lo que tú tenías que hacer. Entonces yo creo que esa es la habilidad de los psicólogos, que la encuentro increíble, Sí. pero al mismo tiempo es un poco lo que hablamos. Nadie hoy en día puede darte un consejo que te sirva, porque es tan potente uno, pero ¿qué es lo que yo creo? Que las personas que preguntan mucho, que yo lo hacía mucho antes, es porque no se conocen. Porque necesitan que otra persona tome las decisiones por él. Es como, ¿cómo le vaya a dejar en manos de otra persona que tome una decisión por ti si no eres tú? Entonces, conoce a ti mismo y una vez que realmente conocí, empezáis a tomar decisiones y empezáis a chuntarle, es una fuerza mucho más potente para el futuro. Y si es que tomáis la decisión y no le achutaste, por así decirlo, te vaya a dar tú cuenta que no lo hiciste bien y la próxima lo vaya a corregir. Sí. Pero eres tú el que te diste cuenta y el que tú sigues el proceso. De la otra forma, vaya a estar pidiéndole consejos para la pega a alguien, pidiéndole consejos para, no sé, qué hacer con el amigo, con la polola, con la ropa, y terminar en una vida poco auténtica. Sí. Las personas auténticas y que pueden canalizar esa energía que estés describiendo, que pueden vivir auténticamente, Es brutal. tienen un aura, tienen una... Se habla mucho Hay de la una palabra frase que aura. como la oveja negra a veces es como la oveja blanca, o sea, en el fondo, como que... ¿Cómo eso? O sea, no me acuerdo si era lo viejo o no, pero da lo mismo. Pero en el fondo, el que es distinto Sí, sí. es distinto por convicción. Entonces, claro, puede ser el no entendido, el raro, el distinto. Sí. Pero esa persona yo creo que si es que logra, o sea, yo creo que se debe reír de los otros porque sabe que la mayoría de los otros están pidiendo opiniones y siguiendo cosas que no son ellos. Y él quizás puede verse raro, pero por lo menos lo hizo a conciencia propia. Entonces yo creo que él se debe reír, como decir, todas estas personas están pensando que soy el raro, que lo paso mal todo, pero él se debe reír, que es él el único que llega a la cama, se acuesta y dice, hoy día fui yo. Sí, no, es verdad, es verdad. No hay nada más cómodo que una almohada llena de, ya viví mi verdad, como tú decías, como De ya la acostarte realidad. y como... Y saber que viviste un día como lleno, man. Sí, como porque ese día lleno va de la mano con hacer, pensar, o sea, de cómo está tu relación con la persona que ahí te veía un café, cómo enfrentáis a esa persona. Ahora tú te sentías así cuando te acostáis en la noche como mucho más tranquilo, Sí. más... Obviamente estoy en un proceso de cambio Sí. y yo creo que toda tu Obvio, vida vaya a sí. estar en esa, porque al Pero final... dormís más tranquilo. Sí, o sea, por lo menos, ¿sabéis lo que me ha pasado? Duermo más tranquilo porque siento que ¿cómo se dice? Lo internalicé y yo creo que ya es el primer proceso. Es como decir, acá hay un problema. Pero cuando ni siquiera te has dado cuenta cuál es tu problema, estáis flotando arriba de una ola que no entendís para dónde vais. Sí. Y seguís yendo y estáis arriba de la pelota, como yo decía, y dale, y de repente te decís, estoy avanzando, pero no estoy avanzando como a paso firme. Y yo creo que estoy en una etapa de mi vida como que de que quiero hacer cosas que realmente súper consciente de lo que estoy haciendo, con quién, por qué y todo lo que involucra. Me gustaría hablar de esas cosas específicamente y quizá uno de los proyectos más desafiantes que estoy teniendo ahora que sería Zesty. ¿Cuál es como ese valor que aprendiste en Market y que estáis trayendo a Zesty? ¿Cachai? ¿Cómo fue el pitch que le dijiste a los chiquillos o los chiquillos te buscaron a ti como cuéntame esas habilidades? Porque claro, yo siento que tú eres muy bueno en ventas. O sea, en realidad... Pero o sea, Sí, te quiero interrumpir acá porque tú decís que soy bueno en venta y la gente tiende a pensar que es un buen enchufador un enchufador de producto. Y no, yo creo que lo que yo he aprendido es entender a las personas. Eso, bueno. Entender a las personas. Y yo creo que en Market, que en el fondo es venta de productos tecnológicos, hay mucha gente que vende productos tecnológicos, pero el cliente te compra no cuando el cliente entiende tu producto, sino cuando el cliente siente que tú lo entendiste a él. A ver, ¿cómo Suena medio extraña la frase. ¿Cómo sería eso? Si es que una persona entra a una aplicación, por ejemplo, y va en el camino descifrando cómo funciona la aplicación, va entendiendo el producto.
¿dale? Y yo creo que es un proceso que se puede demorar más, menos y puede enganchar o no. Pero cuando tú estás en la aplicación y las personas que están detrás la hicieron de tal manera como que te aparezcan las cosas que tú justo estás pensando, que justo necesitas y que justo necesitas un orden financiero, y te pasamos una planilla para que pongas tus gastos y pongas tus ingresos, y después te hacemos un webinar de educación gratuita, como que te hacen 360 de lo que justo necesitas en mi vida, claro. Ese cliente lo agarráis y no se va nunca más. Y yo creo que es un poco lo que a mí me apasiona y que he ido aprendiendo con el tiempo, porque yo he trabajado desde proyectos deportivos, restaurantes, de finanzas, marketplace, tecnología, y la gente me dice, ¿por qué estás en cosas tan distintas? Porque lo mío no es el producto, lo mío es entender al cliente, entender a la persona que está detrás, y la comunicación que uno logra va a ser si es que tienes éxito o no. Porque puedes tener el mejor producto del mundo, pero yo creo que no los mejores productos ganan, sino que ganan los productos que saben comunicarse mejor. Y eso es que el cliente diga, esta persona que está detrás de la aplicación entendió justo lo que yo necesitaba. Sorry, te iba a preguntar que dentro de eso, ¿cómo inspiras confianza dentro de esa misma línea que estoy diciendo? Como, claro. ¿Cómo inspiras confianza con founders que son a veces, no sé, un trabajo en Apple o en Amazon? Claro, o como, ¿cómo inspiráis confianza en personas que quizá a veces son tan como alejadas a la realidad común de las personas? Entiendo, ¿Cómo acercas a esos founders? Claro, ¿cómo acercas a esos founders a las personas y cómo le das confianza a las personas? Claro. En este caso, en cosas como que son más financieras y más complejas. Yo creo que cuando uno trabaja con personas como muy inteligentes o que saben mucho de un tema, es un desafío para mí, que en el fondo vengo como a hacer la conexión entre los dueños o founders con los clientes, de entender que los clientes no entienden las cosas tan bien como ellos, que no saben tanto el producto. Leí en una nota hace un tiempo a Mauricio Russo, que lamentablemente falleció hace un tiempo, fundador de Casa Idea, que él puso que en un momento cuando el e-commerce empezó como a explotar, él mismo atendía a los clientes con problemas y guardaba en su celular como Laura, problema, vasos. Entonces, bueno. Y la gente decía, estáis loco, ¿cómo estáis dando un celular? Y él decía, necesito saber lo que realmente está pasando para poder, obviamente, tomar acciones rápidas, pero no solo tomar acciones rápidas con el tema de esos vasos, porque quizá una persona ajena a la empresa o que no tiene el mismo amor por la empresa va a solucionar los vasos, pero van a haber más problemas. Acá la persona, el fundador, va a solucionar el tema de los vasos y va a hacer que no vuelva a pasar, y también va a ir anotando las cosas para mejorar en un futuro. Acá en Zesty un poco lo que hicimos fue que el bicho, que es el CTO, que en el fondo es la persona que del área tech, quien programa, quien sabe todo, fue quien quedó a cargo del servicio al cliente. Y quizá mucha gente lo puede decir como que lo ve como una pérdida de recurso humano. Claro. Pero para mí creo que ha sido lo más brutal el impacto positivo que ha tenido, porque no hay nadie que te dé una respuesta más rápida y potente que uno de los fundadores. No hay nadie que va a entender mejor la aplicación que él, en este caso, que está a cargo del producto. Y no hay nadie que va a proyectar mejor el futuro de la empresa que él, con el feedback directo de las personas. Es un buen y el David, que es otro de los socios, en el fondo, es quien tiene la relación más humana con los clientes más activos. Entonces, es chistoso pensar que dos de los fundadores, que deberían estar viendo la parte más cotota de la empresa, están viendo una parte de la empresa que la gente tiende a no valorar tanto, que es el tacto con las personas. Es más, yo creo que el tema de la inteligencia artificial muy brutal será, muchas cosas positivas puede traer, pero creo que no estamos en un momento de dejarlo 100% a cargo de la inteligencia artificial, sino que la parte humana no se puede dejar. Y yo te diría que las empresas que no lo están haciendo van a morir a corto plazo. Sí. Es bueno ese feedback que puede dar literalmente el fundador de la empresa, como no te va a arreglar el problema. Es que yo lo viví porque yo sé lo importante que... Anda por acá. Exactamente. Y tú también en Market, pues, bueno. O sea, es que yo por eso se los transmití a ellos, porque dije, o sea, yo estuve los primeros 2 años atendiendo de lunes a lunes. Entonces sé exactamente cuáles son los problemas que tienen los clientes. Yo siempre decía, cuando un cliente no entiende, la gente tiene que decir, que no entiende, que los chilenos no leen. No, el problema es nuestro. Porque si uno sabe que las personas tienden a no leer, tienes que hacer un formato en que no es que lo tengan que leer, es que les aparezca acá. Claro. De una manera simpática, que la gente diga como, ok, lo entendí rápido, no necesito volver a preguntar. Entonces,
eso no significa que hay que darle la razón siempre al cliente. Hay que entender al cliente para no tener que entrar en un modo de discusión o un modo de problema. Y eso, el único que lo va a hacer realmente bien es el fundador o uno de los fundadores. Y es por eso que yo no creo en las personas que dicen que quieren emprender como un side business que lo van a hacer mientras hacen otra cosa. Creo que está bien. Un hobby me parece increíble. Pero si me preguntáis a mí, yo veo muy difícil el éxito de una empresa en que él o los fundadores no estén 24/7 por lo menos el primer año o 2 años. Sí, porque también es cierto que los clientes, o sea, buscan soluciones simples, pero por dentro son súper complejos, ¿cachai? Las personas somos simples, pero también tenemos emociones, somos complejos, ¿cachai? ¿Cómo lo has visto tú eso, güey? La mente humana es muy básica, pero muy compleja a la vez. En Airbnb, para ser superhost, en el fondo te tienen que evaluar, creo que con 5 o 10 estrellas. Creo que son 5 estrellas. Entonces, las personas, creo que solo 1 o 2 de cada 10 lograban ser superhost. Y no lo lograba el resto, porque en el fondo la gente no le ponía la evaluación máxima, pero cuando tenían un servicio increíble. ¿Qué es lo que hizo una persona? Esta persona sacó las toallas del departamento y sacó la botella de vino que dejaba en la mesa cuando la gente llegaba, para que cuando llegaran los huéspedes, llamaban al tiro, oye, pucha, no tengo toalla, y la persona estaba esperando casi que a media cuadra, entonces llegaba rápidamente con las toallas y además le decía, mira, te dejo una botella de vino en compensación a. Y lo que empezó a pasar, lo empezaron a evaluar mucho mejor por esta rápida respuesta, por esto que me puse en el lugar del cliente, pero las toallas y el vino siempre estuvieron desde antes y lo evaluaban no con las 5 estrellas simplemente porque la gente está acostumbrada a lo bueno, pero la gente, creo, por eso digo que es muy básica, le gusta el conflicto y le gusta la solución rápida. Sí. Entonces te das cuenta que ante un mismo escenario lo evalúan de 2 maneras distintas. Entonces, cuando entendí eso un poco en el cliente, yo creo que hay muchas cosas que uno puede hacer y ahí es donde yo digo, no va a ganar el mejor producto, gana quien entiende mejor a su cliente. Es totalmente cierto y esa experiencia que has tenido tú con clientes, con hartos clientes, con miles de personas que he hablado, te da ese músculo para saber, como para entender esa complejidad, güey. Claro. A mí me pasó algo similar hace poco. Y también tiene que ver un poco con gratitud y con perspectiva. Con JP fuimos a Lisboa con Francisco Pereira negociar. Y Daniel, y de negociar el podcast, lo he visto. Y pasó que nosotros, pucha, hay un tema mal booking y todo, pero justo llegamos, weón. Y llegamos de un viaje de 10 horas, 11 horas a Lisboa, desde Chile, desde escala en Brasil. Y resulta que la habitación no estaba hasta las 3, 4 y nosotros habíamos llegado a las 7, 8 de la mañana. Wow. Habíamos llegado al hotel. Claro. Y lo que tú me estás diciendo, no estaba la habitación, no había habitación. Claro. Pero, y al principio como que nadie se preocupó de nosotros, bueno, estábamos tan cansados, bueno. Y quizás la persona nos puede haber dicho, chiquillos, a pesar de que no tengo su habitación ahora preparada, puta, pueden estar acá o pueden estar acá. Y sí se nos dieron ciertas alternativas, sí se nos dieron ciertas cosas, pero no fueron tan buenas, no fueron tan óptimas y al final terminamos como durmiendo en el lobby del hotel. Me acuerdo muy bien esa imagen que yo estaba así como destrozado, JP estaba así como con lentes de sol los dos. Y después fuimos arriba, nos ofrecieron la piscina de arriba. No, chiquillos, ahí se pueden duchar y todo. Una ducha de mierda, la experiencia. Claro. Quiero decir que la comida y los buffets de ese hotel, weón, y gracias ahí, Francisco, weón, es la mejor comida que he comido en mi vida. Sí. Es muy rica, muy, muy bacán esas mañanas de ese hotel. Pero tiene mucho que ver con eso. Yo creo que si me hubiesen ofrecido una respuesta un poquito más como, cabros, sabemos que están para la cheta ahora, sabemos que tienen que dormir, bueno, no he dormido nada. Sí. Más encima ese día... ¿Grabamos ese día o no? No grabamos ese día, grabamos al día siguiente, pero teníamos que dormir, pues, weón. Claro. Pero cómo tratas a las personas, cómo tratabas a tu cliente en ese caso, era clave. Sí, es que yo, no sé, mi política es que cuando hay un problema, la gente tiende a responder como, perdón, deja ver qué puedo hacer. Cuando tú dices perdón, sin ni siquiera entender el problema, le estáis dando automáticamente la razón y lo estáis poniendo una sensación de que
nosotros como marca hicimos algo malo. Entonces, automáticamente el cliente se pone sobre ti y te va a empezar a demandar muchas cosas. Lo que yo digo es, primero tú tienes que tener tus políticas súper claras. Segundo, entender el problema. Tercero, darte 5 minutos para analizar el caso. Y cuarto, dar una respuesta contundente. Y la respuesta contundente no tiene que ser darle la razón al cliente. Tiene que ser darle la razón a quien realmente tiene la razón. Puede ser el cliente o puede ser nosotros. Pero esa respuesta rápida, sin fundamentos, sin entender el caso, yo diría que el 90% de las veces tiende a generar caos, ansiedad y una respuesta no satisfactoria. Entonces, todos nos podemos equivocar. Sí. Y yo creo que yo hablo un poco siempre del anti-marketing, que es cuando las empresas muestran sus errores, transparentan lo que está pasando y damos soluciones. Y creo que las personas, como somos humanos, sí son capaces de empatizar y pueden tener una peor respuesta, una peor experiencia, pero ya el hecho que la marca haya empatizado y humanizado la situación le da una sensación de tranquilidad y creo que la respuesta, o sea, la experiencia puede ser mucho mejor. Y se van a llevar una experiencia que quizás no comieron tan rico o que quizás no tuvieron la mejor comodidad, pero se fueron tranquilos de que la persona se puso en el lugar de ellos. Y yo creo que eso, de alguna manera, vuelve a lo mismo. No es el mejor producto, es cómo tú te relacionas con tus clientes. Sí, la relación y también en market, Ronnie, ¿qué pensáis acerca de... Hay distintos marketplaces para todo, literalmente hay un Facebook Marketplace básicamente, pero la gente se siente muy insegura y a veces se demora caleta y tenéis que estar negociando. ¿Qué los diferencia a ustedes y por qué la gente debiese como vender sus productos contigo? Como, ¿cuál es tu pitch? Como, ¿cuál es tu valor? Que tú decís como cabros, tranqui. Yo creo que siempre lo he dicho, todos pueden vender cosas, todos pueden vender sobre todo tecnología, pero algo que hemos trabajado durante estos 4, casi 5 años es como la transparencia y la confianza con el cliente. La gente está dispuesta a pagar un poco más por un servicio confiable. Y yo creo que hoy en día ese servicio confiable es la compra protegida que nosotros tenemos, que en caso de que tú compres un producto y a las, 10 horas te diste cuenta que o estaba roto o no venía como salía estipulado, tú lo puedes devolver y te devolvemos el 100% de la plata. Y nosotros tendemos a mostrar esto. La gente, la marca, yo creo que nunca muestra las cosas malas, pero yo lo muestro para decir que las cosas pasan, porque ninguna marca es perfecta, pero también para mostrar que nos hacemos cargo de alguna manera de estos problemas. Algo que no te haya contado, yo también trabajo con doctores. ¿Verdad? Sí. Y en el fondo les veo mucho la parte de marketing, redes sociales, y yo creo que algo que ha sido súper potente y que de alguna manera ha explotado un poco la imagen de uno de ellos, es que pasó de ser el doctor que habla con los brazos cruzados con su delantal en términos médicos para de alguna manera posicionarse como un diostor, es explicar las cosas en fácil. Y hicimos un reel que duraba creo que 40 segundos, que tuvo millones y millones de reproducciones, creo que subieron 35,000 seguidores de manera orgánica, solo por ese reel, por una explicación en una pizarra, saliendo del pabellón con gente pasando, de cuál era la diferencia de las dos operaciones más populares del área bariátrica a la que se dedica. Y simplemente fue porque, en el fondo, yo como founder de alguna manera de la cuenta de él, estoy constantemente recibiendo información de lo que piden las personas. Y por eso hicimos ese reel, porque era la cosa que la gente está viendo. Y por eso volvemos a lo de antes, que la importancia de que las personas que están a cargo del negocio estén presentes es porque saben lo que la gente quiere. Es el reel más rápido que hemos hecho, con menos producción. Es totalmente una pizarra así a mano alzada. Y hubo un antes y un después, de alguna manera, en la cuenta de este autor. Entonces, insisto, yo creo que un poco lo que a mí me apasiona es entender al cliente y que el cliente diga, al fin alguien se puso en mi lugar. Y lo de market es, al fin alguien entiende que tengo miedo de comprar un producto usado, que fue lo que me pasó a mí. O sea, yo te conté el podcast pasado que compré una lavadora por Facebook y no me funcionaba, llamo al compadre y me dice, a mí me funcionaba. Listo, perdí. Tuve que llevar un técnico, 60 lucas, tenía una moneda trancada y me comí yo las 60 lucas. Entonces, yo entendí que para mí eso era un problema, por eso no compraba cosas usadas. Entonces, no hay mejor forma de uno analizar como el problema y llevar la solución y transparentarlo para que la gente diga como, al fin alguien entiendo cuál es el problema. O sea, con el nivel de estafas que hoy en día, etcétera, hay que ponerse en ese contexto. Claro. Y estar como atento, como tener una antena. Yo creo que es como esa
forma de vivir la vida, Mm. que podéis ser un emprendedor, un dueño de negocio, empezar una startup. Eso te quería preguntar, como tú creaste, bueno, no una startup, pero sí un negocio, y empezaste desde cero, un emprendimiento desde cero. Claro. Y ahora está ahí también relacionado con esta startup, que literalmente es una startup. ¿Qué cosas precauciones o cabros antes de tengan en cuenta que esto es así? Claro. Yo creo que esto de seguir tus pasiones para los hobbies, Ya, pero para el emprendimiento sigue lo que tú eres bueno. ya. Por eso en el fondo uno puede hacerlo solo o con socios. Pero yo el primer consejo es las pasiones para los hobbies, para lo que es bueno, ojalá que vaya ligado con tu pasión en los negocios. Y de alguna manera estar dispuesto a vivir una vida como adrenalínica, porque realmente emprender es adrenalínico. El otro día vi una entrevista al Mati Muchnik de Notco, que en el fondo es una empresa que hoy día es súper sexy, que todo lo ven en todos los diarios y las revistas, y yo lo conozco personalmente y hemos hablado un poco de este tema, pero al final él decía, de uno de estos éxitos hay 10 fracasos que obviamente no salen en la prensa. Y esos 10 fracasos se los tiene que comer él. Y los tiene que de alguna manera él ir a presentar al directorio como diciendo, las cagué, pero tranquilos que vamos a lograr un éxito. Entonces, obviamente la gente ve la revista, el titular, todo increíble, pero no saben que hay 9 fracasos por detrás. Y si es que no estás dispuesto a comerte esos 9 fracasos y realmente levantarte y salir a la guerra, como hablamos al principio, de nuevo, no lo hagáis. Sí. Y ándate por el camino tradicional, que te digo, yo hoy en día que estoy viviendo como un mix, es súper agradable tener este camino tradicional, esta seguridad. ¿A qué te referís como salir a la guerra? Como así tú veías el emprendimiento, todos los días te levantás. Sí, suena un poco extremo, pero creo que en el fondo es como, o sea, piensa que en una guerra a la antigua, tú veías al que va en la primera fila, que levanta la espada y en el fondo, si él no está arengado y no está gritando y no está con toda la personalidad, los de atrás no van a la guerra con él o no van con la misma convicción. Yo todos los días me levanto y digo, ¿cómo hago que mis equipos vengan a la guerra conmigo y que sientan la misma potencia que yo? Porque yo les digo, si tú, el líder, no tienes esa convicción de que la vaya a romper, estoy seguro que los de atrás no lo van a hacer. Y pasa lo mismo en el equipo deportivo. El capitán tiene que ser el que le pone el power, el que en el fondo cree en el concepto, que quizás no es el mejor. Y yo te digo, quizás yo no soy el mejor en lo que hago, pero creo que tengo una capacidad de empoderar a la gente, de que se suban al carro. Y eso a veces es mucho más importante que si es que eres más inteligente o que tienes más diplomados en MBA y lo que queráis. Por eso yo lo veo como una guerra, porque siempre lo grafico como con este gladiador que en el fondo va en primera fila, que los de primera fila quizás son los que primero van a morir, pero vais con todo y le mostráis los de atrás que diciendo yo voy al choque. Y si hay un problema voy a ser el primero en poner el pecho a la pala. Y sentir que cuando ellos tengan un problema, más que retarlos, tú los vas a ir a bañar. Sentir que ambos, como que cabros, estamos todos acá y quizá tú eres como el representante. Pero eso también, yo creo que es una gran responsabilidad y es súper duro también a las personas que van a emprender, porque en cierta forma lo que me estáis comunicando y lo que yo también me he dado cuenta es que a veces no podéis mostrar como esas debilidades o no podéis mostrarte como tan inseguro. Tenéis que ser una persona muy segura, aprender a comunicar tu idea de forma muy segura, porque en el minuto en que dudas, en el minuto en el que el piloto de avión dice, cabros, no me acuerdo muy bien de cómo hacer esto, pero lo estoy viendo ahora en el manual. Claro. Bueno, yo me mato si es que escucho eso de un piloto. Bueno, el tema que estoy poniendo porque claro, de repente suena falso, pero yo creo que uno tiene que entender que en el fondo hay gente que realmente confía 100% en ti. Y si tú como líder no les entregas esa convicción y ese empoderamiento, ellos no lo van a hacer. Y yo tengo una política en Market que nunca hay comentarios negativos, aunque tengas un mal día. Porque el mismo comentario negativo, tú lo podéis decir lo mismo, pero de una manera positiva. Y lo mismo, por ejemplo, no sé, pues cuando uno negocia, no sé, tenemos un producto 250 lucas, la gente te quiere negociar 200 lucas. Habláis con el cliente y terminan 220. Tú tienes dos formas de decirlo. Pucha, lamentablemente logré 220. ¿Qué va a pasar? El cliente no queda contento, no lo va a comprar porque pasó de 200 lucas a 220. Tiene que pagar 20 lucas más. Ahora, si tú le dices, mira, después de una buena negociada, logré dejarlo en 230. O sea, perdón, en 220. Le bajé 30 lucas. Es lo mismo. Son las mismas 220 lucas y le estáis dando el tono positivo. Y esa persona te aseguro que lo va a comprar.
Entonces, acá pasa O lo al mismo. revés. Las mismas comunicaciones dentro del equipo tienen que ser positivas, tienen que ser positivas, porque es tan duro emprender, tiene tantas cosas difíciles que no le pongamos más dificultad. Pues, al revés, apoyémonos entre todos. Y yo siempre digo, la culpa es de todos. Porque si es que alguien se mandó un condoro, en el fondo ese condoro puede haber sido por una mala comunicación de la otra persona. Y hay que meternos a todos en el mismo saco, porque si no es muy dañino empezar a apuntar, creo que no le hace bien a la empresa. No, y a las personas, porque al final son personas. Sí, y es difícil lidiar con personas en general. Claro, donde sí puedes hablar esas debilidades y donde sí puedes hablar como las debilidades, yo creo que es con tus socios. Y yo creo que a los socios sí hay que transparentarle como, hermano, estamos, weón, ¿qué pasa acá? ¿Cachai? O tu socio te puede decir, weón, ¿qué chucha acá? Y un poco yo creo que esa comunicación siempre que tiene que estar y no se puede dejar. Y hay que aprender a hablar también. Obvio. Yo creo que, o sea, esa es la gracia de tener un socio. De que en el fondo es como un papá. ¿No tenés socio? No. Pero sí en Zesty. Sí, o sea, en el fondo ellos son socios mayoritarios, son quienes tienen como los fundadores. Yo tengo ahí un pedacito chico que un poco se los pedí porque por mi forma de trabajar, yo necesito saber que cada granito de arena que muevo va a tener un efecto y obviamente una recompensa. Un incentivo igual bueno. Claro. Sí. Y necesito, y creo que es súper honesto decir esas cosas. Yo creo que acá la gente tiene miedo a hablar de plata o de negociar porque puede quedar como un convenido, y yo creo que no. O sea, yo me conozco a mí mismo y sé que en el fondo me cuesta trabajar, por así decirlo, con un sueldo fijo, porque le voy a meter, lo más probable es que lo voy a meter más que una persona normal. No digo que soy mejor, pero digo que le voy a poner más cabeza, que un domingo sí te va a responder algo porque vibro con el proyecto. Te cacho. Entonces, no soy papá, pero yo creo que es como cuando el papá y la mamá hablan algo y le dan una respuesta al hijo. Sí. Es como si le dan cada uno su respuesta, el hijo va a elegir la que prefiere. Acá lo mismo, o sea, yo creo que los socios tienen que estar súper cohesionados y transmitir a la empresa el mismo mensaje. Claro. Y tienen que ver esta fuerza. Yo te digo, al final es difícil mostrarte siempre fuerte. Yo creo que ese tiene que ser el desde, pero sí creo que está bueno de repente hablar con las mismas personas de tu empresa en momentos así bien particulares, un cafecito o algo así, y contarle un poco lo que tú sentís, porque le da un poco esa confianza a la persona que trabaja contigo de que la estás haciendo parte del proyecto, que si bien puede no ser socia o socio, sí la está involucrando emocionalmente, y yo creo que por lo menos yo me he dado cuenta que cuando logras esa conexión con alguien que trabaja contigo, va a trabajar con una fuerza mucho más grande que si es simplemente un trabajador. Sí. Pero yo creo que no solo los socios, yo creo que también, y que era un error que yo cometí antes, que en el fondo hay alguien que trabaja contigo, que le da una pega y que está ahí todo el rato así, mirando que la está haciendo bien, mira, podría ser esto mejor. Si no le da el espacio y la confianza, esa persona se va a terminar aburriendo. Entonces, y que se equivoque también. Exactamente. Y que cuando se equivoque, es como mostrar, bro, te equivocaste, obvio. Está bien. Claro. Ya, aprendamos. Sigamos, sí. Obvio. O sea, yo también tengo una política que nunca hay que decir que no, o que sí, o porque seas así. Tanto dentro de la empresa, o sea, cuando digo, no sé, vale, en verdad esto no se hace así, y le doy el por qué, lo hago por dos razones. Una, porque no me gusta hacer como que esto se hace así porque yo lo decidí. Esa es la primera razón. Y la segunda es porque si le expliqué el por qué, después me dice, ahora entiendo por qué lo hacía así, y nunca más se lo va a olvidar. Entonces, por eso al final tenéis que tener esta como cultura empresa, que estén todos empapados, porque, o si no, vais a tener que estar en cada acción que comete cada persona dentro de la empresa, corrigiendo. Entonces, por eso es tan importante que la persona que está a cargo logre transmitir sus valores y su forma de ver la empresa, porque es lo que yo digo, las empresas son personas. O sea, he visto que las empresas, las marcas tienen personalidad, tienen carácter. Como que yo digo siempre, si tú quieres crear una marca, cierra los ojos, ponle cara, ponle personalidad, ponle la manera que está vestido, y así es como la persona lo percibe. Entonces, por eso tenés que mantener siempre tu forma de comunicar, tu forma de relacionarte. El tú, el usted van a ser clave. El cómo nos comunicamos en las redes sociales, si somos chistosos, si somos empáticos, si somos serios. Todo eso hace que las mismas personas se encariñen con la marca, pero en verdad se están encariñando con una persona ficticia. Y de ahí vino el fenómeno del tío market, que en el fondo fue como hablar, que no estoy hablando de una marca, estoy hablando con un tío. Sí. Es bacán eso. Ahí Ackerman... Debe ir a su podcast, pero todavía no... Todavía no se... No, pero lo vamos a lograr. Se va a lograr. De hecho, ¿qué cámara es la de Ackerman? Esa es la... Ya, Pancho.
Se viene. Que cumpla. Pancho, ahí esperas, ojo ahí. Bueno, ahí nosotros estamos detrás, así que podemos influir un poco. Eso, gracias. Pancho, me acuerdo que te dijo, ¿cachai? Y me comentó a mí como, weón, este weón se sacaría tanto partido si es que fuese como más esa imagen sexy con la palabra que ocupó, pero fue como Thomas Charles, en el sentido de que Thomas Charles como que hace ejercicio, se muestra ahí, como que mostráis más ese lado de como fitness y todo. También algo que se me ocurría y que te iba a decir y quizá no sé si como consejo o sugerencia, pero me gustaría verlo. Es como un podcast o inclusive un curso o inclusive un pequeño libro PDF de las políticas internas. Está bueno. De Market, porque siento que Market, a pesar de que tiene políticas abiertas, como ya, estas son nuestras políticas, tú me acabas de decir como 4, 5, 6 políticas que me decís, bueno, yo a mi equipo le digo esto, no digan no. Y explicáis un poco el porqué, ¿cachai? Me gustaría escuchar eso como más a fondo. Y quizá en otro podcast tenemos que hacerlo, ¿cachai? Como, pero siento que eso sería muy bueno, weón. Que yo creo que la gente no se da cuenta de todo lo que hay detrás de una política o una regla. Claro, sí. ¿Y tenéis varias? ¿Y las tenía anotadas? No, soy un loco con ese tema. O sea, yo cuando alguien entra a trabajar conmigo les digo, mira, léete esto. No, y me da risa porque al final como que se hacen coaching entre ellos y le dicen, oye, por si acaso Ronnie es un hinchapelota y te va a decir todo y no te va a perdonar ni una coma ni un punto, pero yo le explico el por qué. O sea, por ejemplo, para mí hablarle a la persona como JP es distinto que decirte hola. Sí. Para mí el famoso, cuando tú dices gracias, te dicen de nada. Yo siempre he encontrado que el de nada es como, sí, pues, si yo, o sea, como mínimo que me diga de nada. Entonces, no, pues gracias a ti. Entonces se genera una confianza y tú dices, ya, pero ¿qué te importa? No, realmente te importa, por lo menos porque como yo lo vivo, yo por lo menos apunto a que la gente se sienta, o sea, sienta lo que yo quiero, lo que a mí me hace bien. Sí. Cuando yo entro a una tienda y yo me siento bien, anoto eso y lo copio. Entonces, me imagino que hay gente parecida a mí, otros que no tanto, pero por lo menos le tengo una imagen a la marca. Yo creo que eso a mí lo que me apasiona es poder darle vida a las marcas. Y yo creo que de alguna manera, poco a poco, se me han ido acercando personas para de alguna manera lograr darle a la marca una vida y que las personas te terminan comprando quizás no porque lo necesitan, es porque se enamoraron un poco del trasfondo de lo que hay en la marca y de eso se trata un poco la cosa. Como que la gente no se enamora no solo del físico de las personas, se enamora de quién está detrás. Obviamente influye, pero yo creo que un poco apunto a eso y eso ha sido como mi expertise últimamente y lo que me apasiona y lo que me gusta y te voy a tomar el consejo del podcast. Esa regla. A ver si sale algo. Las reglas podría llamarse ese podcast. Como que se me acaba de ocurrir, güey. Es interesante el como back office de las empresas, ¿cachai? Sí. De cómo la gente piensa. No, sí, y Tomás Charles debe tener sus reglas y Francisco también. Sí, nosotros más o menos también en edición. Yo le digo a los cabros, no tienen que poner 10 embatos, como embato en una website que te permite tener bancos de imágenes y de videos. Entonces, yo prefiero como enfocarme en lo que realmente funciona. Y lo que realmente funciona en las redes sociales, yo me he dado cuenta que no es que le pongáis 15 videos a la edición y como 15, hasta inclusive, no sé, en peras, como en los subtítulos, por ejemplo, que yo sí siento que los subtítulos deben ser correctas las palabras, porque hablamos temas financieros y temas, entonces ven un chequeo de todo el subtítulo que creo que es esencial. Pero lo que es más importante aún es, por ejemplo, que Felipe Biel parte el reel diciendo me voy a comprar la casa más rasca del peor vecindario. Y después toda la explicación y la gente queda para la cagada, güey. La gente el famoso gancho de los primeros millones de reproducciones, güey. 8 millones de la gente no puede. Es una weá que te detiene tu día y tenés que comentar o tenés que mandárselo a un amigo o tenés que subirlo a tu historia. Yo creo que eso es lo más importante, ¿cachai? Esos primeros segundos que van a hacer que la gente lo suba a su historia, que la gente lo comparta a un amigo. Eso es lo que realmente importa, güey. Acá, famoso podcast. Cuando a mí me hablaron, yo no entendía lo que era, y cuando de repente dicen es conexión creativa, hoy lo conozco, si el colorín con fondo azul.
En el fondo, para mí, como que era el podcast del color con fondo azul, y después te empecé a interesar por lo que viene por detrás, pero ahí está como, te das cuenta que al final sí, quizás me dio lo mismo lo que hablaban, pero ya me gustó el formato porque era algo personal, distinto. sí. Claro, marca personal. Y yo creo que hoy en día la mayoría de los CEOs ya no están metidos en la empresa después de ciertos años, están metidos, o sea, están dando a conocer su marca personal, porque yo al final invierto o me gusta o compro en la empresa de la persona. David Ávila, por ejemplo, un gran ejemplo. Sí. Una persona que deja de ser CEO de su empresa. Claro. Y no sé si vendió su participación, pero lo que sí sé es que ahora se está dedicando a temas mucho más personales, claro, y full marca personal. Claro. Es que yo creo que él es muy bueno en eso. Y para mí es un gran referente en mucho. Sí. Es muy bueno. Sí. Pero inclusive él también tiene muchas enseñanzas y de él, de hecho yo se lo pregunté como cuando vino al podcast, para él un gran referente es Casey Neistat. Y Casey Neistat es un youtuber de Estados Unidos que básicamente él era como filmmaker, pero después empezó a hacer un blog diario, claro, como para un poco hacerse conocido, vender su startup a CNN, que lo termina haciendo, claro, pero también porque tenían tantas necesidades y se había puesto tantas excusas que dijo, no, espérate, claro, voy a empezar a hacer un blog diario. Y su esposa dijo, ¿qué? ¿Qué? Y todos le decían, ¿qué vaya a hacer en un blog diario? El blog 7 te vaya a acabar. Y terminó haciendo más de 300 vlogs seguidos. Y muchos de ellos son increíbles obras cinematográficas que no necesariamente una gran historia tiene que ser contada con millones de dólares y con 10 cámaras. No. Casey Neistat es el gran ejemplo. David Ávila también es el gran ejemplo. Claro. De hecho, David ahora él es como... Yo creo que ahora existe un anti-reel, ¿cachai? Como un anti-hook, de hecho, que se llama ahora que el anti-hook. Y el anti-hook un poco es... no buscar tanto esa frase, claro, sino que es como pausar. Y hay reels que empiezan como, bueno, literal 3 segundos y la persona... como que se está acomodando la silla. Se acomoda y dice, esto es lo que me pasó hoy día. Y la gente está tan acostumbrada como... Claro, yo creo que un poco es la novedad, pero es la novedad. O sea, el hook fue muy power porque no existía el concepto. Sí. Ahora, todo lo empezó a usar, se saturó quizá, y ahora está como este anti-hook. Sí. O sea, yo creo que todavía el hook sigue siendo muy potente, pero... Claro. Pero eso cuando todo es rosado, claro, y tú eres un rosado más, vayas a ser un rosado más. Pero cuando todo es rosado y eres de este color, destacáis, ¿cachai? Entonces, cuando todos los hooks son rápido. Hablando de... Sorry, te interrumpí. Hablando de rosado, me acordé al tiro del rojo, que en un reel vi como le preguntan a un cabro como ¿cuántos autos rojos viste en camino de tu casa a La Vega? Fue como, no tengo idea. No, cero. Y le dice como ¿y cuántos? O sea, y ahora si es que te digo que te vas a pagar 50 lucas por cada auto rojo que veas de vuelta a tu casa. Sí. Fue como, obviamente todo. Claro. O sea, bueno, eso es un poco lo que yo creo que es emprender, es saber lo que quieres y salir a buscarlo, porque en verdad está ahí. Sí. Como que estar consciente de lo que querías. Entonces, un poco cuando me preguntáis antes qué consejo daría o no, tenerla clara, tener claro lo que queréis, estar dispuesto a sufrir, pero vaya a estar dispuesto a sufrir cuando sabéis cuál es tu objetivo. Qué curioso esa weá del auto, weón, pero también como refiriéndome un poco más como al tema de empezar a destacar. ¿Cachai? Como de destacar en un mundo saturado. Claro. Cuando todos van para allá, la persona que va para allá se va a ver distinta, ¿cachai? Sí, hay un artista que hace poco sacó un disco donde literalmente Charli XCX, donde ella hace todo como esta especie de color bien fuerte y pone como brat, una palabra. ¿Cachai? Que es su disco, el último disco de Charli XCX. Y nada se veía así. Nada se veía así. Nada se veía así en términos visuales. Ya, como que fue la primera y de hecho mucha gente empezó a usar eso como meme, por así decirlo, que los memes son increíbles para poder transmitir ideas. Total. Sí. Y hay un poco en términos no solo musicales, sino que también de cómo vendió su disco y vendió todo este concepto, hizo algo muy distinto, ¿cachai? Todos los artistas iban para allá, ¿cachai? Y ella, Brad. Y de hecho Brad logró, todos los charts de
artistas un poco más mainstream, Taylor Swift y todo. Y ella se posicionó allá ahí en el top 1. Entonces me pareció increíble y creo que es un gran ejemplo de como anti-hook, anti-reel, anti-álbum, ¿cachai? Como ella fue muy un anti-álbum. Muy distinto, ¿cachai? Hay veces que, mira, para relacionarlo, Rational y Fintual se parecen, son distintas, ¿cachai? Sí. Pero si ahora hay una empresa que intenta entrar al mercado muy similar a Fintual, no funcionaría. Claro. Porque ya existe un Fintual. Claro. Pero cuando Fintual entró al mercado y entró como Fintual, entró y le fue bien. Claro. Porque fue auténtica y como que fueron ellos, pero entró de una forma donde la industria estaba como tan y tan seria. Claro, y Fintual entra ahí como más smart y más como... Sí, más parecía como Apple. Y me imagino que quizás es lo que tú también estás diciendo ahora, ¿cachai? Como con Zesty no podía entrar como todas las otras apps. Tenéis que entrar un poco distinto, ¿cachai? Tenéis que encontrar esa... como esa opción y ese color y esa distinción, ¿cachai? Se tienen que distinguir. Claro. Y yo lo veo tanto así como en lo que hacemos acá, en social media, como cómo creamos contenido que sea un poco más distinto. Entiendo. Y también... no solo en visualización, sino que también en contenido. Yo creo que hay que hacer algo un poco más distinto. O sea, y justo colgándome un poco de eso que decís, en Zesty, cuando partimos, queríamos transmitir esto de la educación financiera en fácil, que es nuestra bajada. Entonces, ¿cómo logramos que la gente joven confíe en esto y lo pueda entender, un tema tan complejo que aparte que la educación financiera en Chile, tanto universidades como colegios, no existía y prácticamente no existe? Y en fondo ahí pensamos en la Vale, que es una chica que trabaja con nosotros, que es periodista recién egresada, tiene 22, 23 años, que era la vocera de Zesty. Y en un momento dijo, ¿cómo voy a hacer yo si no sé nada de finanzas? Generalmente el mundo financiero es más de hombres, más de un gallo como de terno y corbata, de barba, qué sé yo. Y los primeros meses sufría ella como dando el contenido, porque decía, ¿cómo la gente me va a creer a mí? Y de a poco fue agarrando vuelo esto, y hoy en día... La Vale sabe mucho del tema de inversión y finanzas, agarró una personalidad increíble y la gente empezó a invertir con nosotros porque se sintió que acompañada por la Vale. Y yo creo que un poco eso fue nuestro diferenciador, además de que en Zesty tú tomas tus propias decisiones. O sea, nosotros te damos las herramientas, pero acá tú tomas las propias decisiones y nosotros tenemos como toda esta plataforma que te va a... Nosotros no podemos recomendar por temas legales, pero sí de alguna manera como que vamos entregándote información que te ayuda. Pero yo creo que es el tema de las marcas que ganan hoy en día, es hacer las cosas distintas. Es hacer las cosas distintas y está el miedo de uno hace las cosas distintas, tenéis dos opciones, o dar la cacha o irte para arriba. Yo creo que hay donde uno tiene que meterle, ¿no? Hablábamos al principio, Ronnie, y me gustaría que antes de que te vayas, como que quizá pudiese responder esta pregunta de este sueño, ¿cachai? Este sueño que quizá, esta vida de ensueño que tu Ronnie de hace 5 años hubiese encantado vivir. ¿Qué le dirías, Iván? ¿Qué le dirías a ese Ronnie joven que está por pasar muchas cosas? ¿Qué le dirías? El psicólogo me pregunta. Nada, yo creo que le diría que al final preocuparse de lo que viene en el futuro, no puedes hacer mucho. Y solo te va a traer poca paz en el presente. Y de alguna manera me he dado cuenta que todas las cosas que yo he hecho en el día a día con pasión, lo que me encanta, a corto y a mediano y a largo plazo me han traído muchos beneficios. Y ha sido lo que realmente me gusta, soy bueno, me hace vibrar. Entonces, mi consejo sería como trata de no preocuparte de las cosas que en el futuro, porque en verdad no voy a hacer mucho control. Te va a quitar mucha paz, y al mismo tiempo que si así las cosas que realmente te apasionan, que un poco esta historia de Steve Jobs del connecting the dots, que es como haz lo que te gusta y en el futuro lo vas a ver. Sí. A mí me ha pasado mucho que he hecho cosas que me han apasionado, me han gustado, soy bueno, y me han llegado desde ofertas laborales, desde invitaciones, desde muchas cosas positivas en mi vida. Entonces eso, como por más cliché que suena, como vivamos el presente, que las cosas se van a encargar de llegar solas. Vivir el presente, sí. me gusta, sí. Muy... Fácil decirlo, pero estamos en esa. No, me gusta esa filosofía porque es simple, pero es complejo, ¿cachai? Sí. Es como lo que hablábamos. Las personas, los mejores consejos a veces son los más simples y los más clichés, se pasan de generación en generación y siguen viviendo, ¿cachai? Sí, son como los memes originales, las frases. Por algo son frases célebres al final y no pasan de moda, como decís tú. Así que
No, Ronnie, espero que te vaya súper bien en los siguientes proyectos que estás haciendo. Nos vamos a estar viendo, vamos a seguir viendo. Seguir. Y también, sí, no, es sacar el propio. Ahí, bueno. Lo vamos a anotar en el to-do list. Genial. Y antes de terminar, quizá yo también quiero decir como el tiempo es un consenso social que nos ayuda a ordenarnos. Claro. Y el mundo funciona a través de fechas igual y así, está súper bien, pero también hay que tener en cuenta que esa to-do list a veces puede ser la mayor herramienta de procrastinación que existe. Brutal. Y en realidad, como tú decías, igual los luchadores estamos haciendo, ¿cachai? Como la gente que realmente está haciendo es mucho más valiosa que esa to-do list. Entonces, como que esa to-do list, ocúpala como guía. Sí. Ocúpala para que no se te olviden las cosas. Está bueno el tema que... Aquí tú tenías una to-do list unos temas de 1000 páginas, claro. Pero lo anotaste y lo estás hablando acá. Sí, imagínate, tú hubiese hablado con esta chica y le decís, oye, weón, tengo la idea de un podcast, quiero hacer esto, y voy a hablar con JP y mira, voy a anotar los temas, te acostáis, porque no sé si te has dado cuenta, pero en la noche se vienen las ideas más creativas antes de dormir. Yo a veces estoy anotando, bueno. Te dormí, amanecí, weón. Y todo eso se fue. Sí. Y tú decís, ¿cómo voy a hablar con JP? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a ir de nuevo un podcast? ¿Para qué, weón? Bueno, y sin ir más lejos, y ya para cerrar, hoy día vine contigo y te dije como, no nos vamos a tomar un café a anotar las cosas primero. No, y yo te dije, bro. Sentaba acá y dije, no, pues vamos al choque al tiro. Sí, y nada, yo creo que he aprendido un poquito a soltar en ese sentido. Y me ha costado, pero realmente está bueno eso, como dejar que fluya y que veamos qué pasa en el camino. No, nada es tan grave. Ronnie, gran podcast, güey. Un gustazo como siempre. Y nos vemos en otro episodio de Conexión Creativa. Cuídense, chicos. Gracias. Chao.